Cuando se estrenó Jurassic World, vimos al primer dinosaurio híbrido de la serie, el Indominus Rex, una mezcla exclusiva de diversos animales y dinosaurios. Poco después, vimos a nuestro segundo híbrido en Fallen Kingdom, el Indoraptor, o como a veces se le conoce, el Indominus Raptor. Una creación digna de una película de terror que disfrutaba de las ventajas de un cuerpo mucho más grande que el que se ve en la mayoría de los dramas reales, pero que aún conservaba una agilidad increíble, una garra en forma de hoz y, quizás el más difícil de pasar por alto, un par de brazos similares a los de Slenderman, equipados con garras que avergonzarían a Freddy Krueger. Y aunque puede ser más pequeño que el Indominus Rex, esta combinación de rasgos lo hace un poco más espeluznante a pesar de compartir muchas similitudes. Y no es ningún misterio porque estas dos criaturas comparten algunos aspectos, ya que el propio Indoraptor se inspiró en gran medida en la pregunta de qué sucedería si se combina el Indominus Rex con un Velociraptor real. Pero resulta que no tenemos que preguntarnos eso. Pregunta porque la naturaleza, en cierto modo, ya nos la respondió. Hace muchísimo tiempo, unos 150 millones de años para ser exactos. Fue entonces, durante el Mesozoico, cuando surgió una familia de terápodos sorprendentemente similares en apariencia al Indoraptor, pero en algunos aspectos aún más extraños y posiblemente más letales. Estos fueron los Megaraptors. Al igual que el Indoraptor, este grupo está rodeado de secretismo y misterio debido a su escaso registro fósil. Y hasta la fecha, los investigadores ni siquiera se ponen de acuerdo en de dónde vienen o qué son. Pero es indiscutible que habrían sido los villanos perfectos de Jurassic Park, ya que cada uno seguía el mismo diseño corporal de pesadilla, que incluía esto. Lo que ven aquí no es una garra gigante en forma de hoz en el pie de un raptor súper grande, sino una mano. Y pertenecía al Megaaptor, el holotipo de la familia y el primer mega en ser descubierto, desenterrado en Argentina antes del cambio de siglo. Y como su nombre lo sugiere, los paleontólogos pensaron que originalmente habían encontrado un raptor gigantesco basándose en su enorme garra, que creían que pertenecía a un pie. Sin embargo, ahora sabemos que se trataba de una garra de mano que se asentaba en su dedo índice y que medía la friolera de 30 centímetros o 12 pulgadas, lo que la hacía aproximadamente tan larga como los cuchillos de arco más largos que existen, o tan larga como una regla típica. Esto también significaba que el Megaaptor tenía literalmente las garras más largas de cualquier animal depredador. Un título que solo se podría derrotado nada menos que por uno de los suyos. Durante las 2 décadas siguientes, se descubrieron muchos géneros nuevos pertenecientes a esta familia, algunos incluso más aterradores que su predecesor. Y ahora el número total de Megaraptors asciende a 11 géneros diferentes. Y, curiosamente, estos descubrimientos adicionales nos enseñaron que las armas icónicas del Megaraptor eran, de alguna manera, mucho más letales de lo que se creía inicialmente. Estos terápodos no solo tenían una espada incorporada, sino 2, ya que su segundo dedo tenía. Sus propias garras curvadas y agrandadas eran iguales a las primeras, es decir, sorprendentemente afiladas y muy largas. Y lo más sorprendente es que sus garras probablemente eran aún más largas en la vida real, ya que probablemente estaban cubiertas por una vaina coratinosa que podría haberles añadido un 30% más de longitud. Y ahora, aunque el tercer dedo no tenía garras gigantescas como el primero y el segundo, seguía siendo afilado y poderoso. Pero lo que hacía a estas garras realmente letales no era solo su forma y tamaño, sino también lo que las respaldaba. Así que, hablar. Como el Megaraptor tenía brazos y manos robustos y proporcionalmente grandes, esto habría causado a terópodos como el Tiranosaurio Rex algunas inseguridades bastante graves. Estos brazos estaban revestidos de músculos gruesos y los huesos estaban construidos de tal manera que los hacían duraderos y muy flexibles, lo que me permitía maniobrar libremente sus armas con rapidez y usarlas como espada o lanza según como se sintieran, lo que en ambos casos provocaría heridas superficiales catastróficas y heridas masivas. Daño interno. Ni siquiera la muerte de la víctima habría detenido el ataque de las garras, ya que los investigadores creen que los Megaints probablemente usan sus garras para rastrillar cadáveres y desgarrar cuerpos, lo que les permite acceder a carne difícil de alcanzar y destripar su comida. Ahora bien, en este punto, podría detenerme aquí y aún así quedar claro porque sería una lástima ser cazado por Meaptores. Sin embargo, este no es el panorama completo. Oh no. Para comprender realmente el alcance de su brutalidad, tenemos que hablar de las presas.
Tamaño corporal. Verán, si un dinosaurio era lo suficientemente grande, se cree que los megaraptors lo habrían cazado con garras gigantes y tajos letales para derribarlo antes de cortar a su víctima en trozos comestibles más pequeños. Esto suena bastante mal. Sin embargo, en realidad es el menor de dos males. En cuanto a los dinosaurios más pequeños, incluyendo los que serían de tamaño humano, los megaraptors hacían algo mucho más desagradable. Primero atrapaban a sus presas, las sujetaban y las perforaban como un shish kebab con sus ganchos gigantes. Luego, mientras aún estaban vivos, posiblemente se los comieron, como si alguien se comiera un trozo de pizza, solo que la pizza estaba viva, había sido empalada y definitivamente gritaba. Sabemos que esta es una posibilidad, ya que todos los megaraptores tenían hombros hiperflexibles y bien desarrollados, diferentes a los de la mayoría de los depredadores, lo que implicaba un amplio rango de movimiento y la capacidad de levantar objetos hacia sus bocas. Y a pesar de no ser tan letales como sus horrendas garras, sus bocas tampoco eran una broma, y en cierto modo, lo eran. En realidad, es más interesante porque, a diferencia de la mayoría de los depredadores que tienen dientes similares a los de sus parientes, los megaraptoranos tenían dientes muy diferentes, cada uno inspirado en otros dinosaurios conocidos. Por ejemplo, el megaraptor tenía dientes frontales similares a los de los tiranosáuridos, con forma de cincel y una sección transversal en forma de mientras tanto, los dientes frontales del Murusaptor eran como colmillos. Sin embargo, la situación se volvió aún más extraña cuando otros, como el Straubenator y el Orcaraptor, tenían dientes. Se parecían más a los Compsídeos y Dasauros, con la parte frontal lisa y plana, mientras que la posterior era dentada y estaba diseñada para cortar. La imitación continuó con el Fucoaptor, quien podría haber tenido los dientes menos atractivos de todos, con su dentadura comprimida lateralmente en forma de cuchilla, que se parecía mucho al Carcharodontosaurio, quien, como sabrán, es bastante conocido por poseer dientes similares a los de un tiburón. Ahora bien, lo interesante es que los estudios han demostrado que los megaraptores probablemente no podían morder abajo o abrir la boca con tanta fuerza, pero dado el eficiente diseño de sus dientes, eso no era un problema para una mordedura mortal. Sobre todo si tenemos en cuenta que los brazos ya tenían un potencial letal más que suficiente. Es aquí, en los dientes, donde los megaraptors posiblemente también superan al Indoraptor. Porque, a pesar de que los dientes del Interruptor daban un aspecto aterrador, eran bastante pequeños y estaban diseñados más para agarrar que para desgarrar o perforar. Y, las monstruosidades de la naturaleza también se llevan el premio en tamaño. De todos los miembros que conocemos, el más cercano a la estatura del Indoraptor habría sido el Aerosteón, un género argentino que pesaba 1,1 toneladas y medía 7,5 metros, 25 pies, casi idéntico a las estadísticas de la creación del Dr. Wu. Pero lo curioso es que, en realidad, se considera un tamaño mediano para esta familia, no grande, ya que podrían llegar a ser mucho más grandes. De hecho, casi la mitad de los megaraptors eran más grandes que el Indoraptor, con el Orcoraptor, el Megaraptor y el Tratagenia, todos con más de 8 metros de longitud, era uno de los depredadores más grandes de su entorno. Y algunos alcanzaron hazañas aún más impresionantes. Actualmente, se cree que el terápodo australiano más grande fue un Megaraptor, un animal ideal para un país conocido por su fauna desordenada. Sin embargo, no era en Australia donde se encontraba el ejemplar más grande. Lejos de eso, ya que para encontrarse con un verdadero gigante, tuve que viajar al Cretácico Superior de Argentina, donde, si hubieras tenido muy mala suerte, te habrías topado con el MEP. Sí, has oído bien, el MIP. Te diré que este nombre, aunque un tanto gracioso, no le hace justicia, ya que, en realidad, nada de este terópodo gigante era cómico, especialmente para sus presas. No solo era el miembro más grande de su familia, sino que también era un terópodo enorme en general, con huesos recuperados que sugieren una longitud de hasta 10 metros o 33 pies, mayor que la longitud observada en él. Los especímenes concluyentes más grandes de Alosaurio. Con este tamaño, MAP era sin duda el terápodo más grande y peligroso de Argentina, y probablemente depredó prácticamente todo, incluyendo una variedad de enquiosaurios, adaurios y ornitópodos. Incluso podría haber sido capaz de cazar a un titanosaurio coexistente, el titán de Ñola, usando sus enormes garras para desgarrarlo y sujetarlo,
mientras que su boca podía usarse para infligir daño adicional. Y aunque aún no se ha encontrado ninguna garra de esta bestia, los investigadores estiman, basándose en sus parientes vivos más cercanos medían al menos 37,5 centímetros, 15 pulgadas, de largo, lo que le otorga el título de depredador con las garras más grandes, incluso incluyendo a Freddy Krueger en la contienda. Y esta noción se refleja adecuadamente en su nombre, que si bien puede no sonar intimidante en inglés, en realidad tiene un significado muy siniestro, ya que hace referencia a una criatura de la mitología conocida como la sombra de la muerte que mata con viento frío. Así que sí, atravesar un claro del bosque y ver a uno de estos tipos. En realidad, cualquier megatorrente, habría sido un momento emocionante. Pero lo que realmente podría detenerte el corazón es ver a uno empezar a correr. Porque en el momento en que levanta la pata, te das cuenta de que eran mucho más rápidos de lo que deberían haber sido. Y hay una razón para eso. Muchos dinosaurios tienen huesos huecos o neumatizados, lo que significa que estaban llenos de bolsas de aire. Pero en el Megaraptor, esta neumatización se llevó a un nivel extremo. Tan extremo que solo se conoce otro terópodo que rivalice con su hueco, y ese es el Neovenator. Y lo interesante es que todos sus huesos poseen esta característica. Pero el íleon, las vértebras y las costillas eran especialmente huecos, lo que en conjunto me hizo muy ligero para su tamaño. Por ejemplo, el Megaraptor pesaba solo alrededor de 1 tonelada, mientras que un Allosaurus de longitud similar podría haber sido un 50% más pesado. Y la cosa se puso aún más loca, ya que algunos como el Australator podrían no haber pesado más de 310 kilos o 680 libras a pesar de tener más de 6 metros o 20 pies de longitud, lo que lleva a algunos paleontólogos a pensar que ciertos Janera eran los guepardos de su época. Esta sorprendente ligereza contribuyó a que este grupo se convirtiera en asesinos muy ágiles y veloces. Algo así como ninjas prehistóricos con zucos gigantes, que habrían permitido incluso a los más grandes perseguir presas más pequeñas y preparar emboscadas sigilosas. Además, tenían huesos en las patas relativamente delgados y de construcción similar a los de los Holorosaurios, lo que implica, una vez más adaptaciones para correr. Y no, sorpresa, tal diseño funcionó de maravilla para desgracia de otros. Pero, desafortunadamente para ellos, estos otros podrían incluso incluirse a sí mismos, como lo demuestran los registros fósiles. Específicamente, se encontró un espécimen de Musaptor, un género argentino, con una caja craneana gravemente infectada, que se cree que se originó a partir de 2 marcas de punción diferentes en el costado de su cráneo que, coincidían con los dientes encontrados en su propia boca, lo que significa que provenía de un rival. La extensión de la infección fue tan grave que el equipo que estudió el SCAL creía que había más del 50% de probabilidades de que el individuo sucumbiera a sus heridas. Pero fue esta actitud agresiva, combinada con su constitución, lo que finalmente permitió a los megaraptores establecer un dominio expansivo, con especies conocidas en 3 continentes diferentes: Australia, Asia y Sudamérica. Argentina, Australia, Tailandia y Japón fueron bastiones para sus miembros en estos países. Si hubieras querido evitar encontrarte con uno de estos Freddy Krueger de la vida real, habrías tenido que manténgase alejado de cualquier fuente de agua, ya que los megaraptores solían vivir en ambientes húmedos, concretamente en zonas fluviales y litorales, donde las presas habrían sido abundantes y diversas. Incluso se especula que algunos miembros podrían haber cazado de forma oportunista animales marinos y semiacuáticos como cocodrilos, tortugas grandes y peces grandes. De hecho, hace tiempo, los paleontólogos creían que cazar en el agua era la principal forma de alimento del megaraptor, con la idea de que utilizaban sus grandes garras para encesnenar y peces lanza. Pero hoy en día, basándose en todas sus otras adaptaciones, se cree que es una historia improbable. Y existe un consenso casi universal de que eran simplemente cazadores terrestres, que muchas veces son los únicos depredadores máximos en su entorno. Sin embargo, este no siempre fue el caso, y los registros fósiles indican que tenían una gran rivalidad con los carcodontosauridos, que a veces eran incluso más grandes y estaban especializados en la caza mayor. Esta competencia tuvo lugar principalmente en el sur, en América, y durante su existencia, los megaraptoranos prefieren aprovechar su agilidad y velocidad, ya que solo después de la extinción del carcrodontosaurio hace 90 millones de años experimentaron un rápido aumento de tamaño. Curiosamente,
a pesar de su competencia con el Carcharodontosaurio, coincidieron en que compartían una forma y un diseño de caja craneal similares, lo que llevó a algunos a pensar que ambos tenían niveles de inteligencia comparables. Es cierto que los Carcharodontosaurios no son inadaptados en cuanto a inteligencia, pero se les ha comparado con los cocodrilos, quienes, a pesar de las ideas erróneas, pueden ser bastante inteligentes y se sabe que ocasionalmente colocan trampas, se coordinan e incluso, de vez en cuando, usan herramientas para atraer a sus presas. En resumen, si algo de esto se hubiera transmitido a los Carcharodonti, por lo tanto, a los megaraptorinos, sus herbívoros vecinos, se habrían llevado una desagradable sorpresa. A pesar de esta similitud compartida y de la estrecha pero cuestionable relación entre ambos, actualmente se cree que los megaraptores no forman parte de Carcharodontoria y, en realidad, nadie sabe con certeza qué eran estos enigmáticos asesinos. Obviamente, tienen su propia familia, pero se desconoce a qué grupo de terápodos pertenecen. Como su nombre indica, los paleontólogos pensaron originalmente que eran dinosaurios gigantes, pero esto se ha descartado debido a que no tienen garras grandes en los dedos. Luego pensaron que los megaraptoranos pertenecían a los neoventúridos, dada la similitud de sus huesos huecos. Pero esto tampoco duró, y desde entonces, dos nuevas corrientes de pensamiento. Han surgido teorías con una corriente que los considera tiranosauridos, lo que significa que sus parientes más cercanos posiblemente fueron tiranosauridos, o simplemente eran tiranosauridos solares no tiranosauridos, lo cual tampoco nos dice mucho. Y el misterio que rodea a este grupo no termina con la clasificación, ya que tampoco sabemos de dónde provienen. Actualmente, la mejor suposición es que se originaron en Asia, posiblemente durante los últimos días del Jurásico. De allí llegaron a Australia en algún momento de Cretácico inferior. Después, prosperaron y se diversificaron enormemente, continuando su conquista hacia Sudamérica, probablemente llegando allí a través de la Antártida. Fueron unos auténticos exploradores, además de ser las máquinas de matar perfectas. De hecho, eran tan buenos cazadores y simplemente existiendo que se podría argumentar que los rasgos de los megaraptores eran más efectivos que los de otros terápodos. Porque si comparamos el tiempo de supervivencia de este grupo con el de otros, es, básicamente, una barrida. Por ejemplo, el tiranosaurido alcanzó una existencia de unos 16 millones de años. El espinosaurido, 46 millones. El carcharodontosaurio, 64. El megalosaurido, 25 millones. Y ya se hacen una idea. Mientras tanto, el megaraptor alcanzó una existencia de más de 84 millones de años, lo que lo convierte en uno de los grupos de dinosaurios más longevos. Y a diferencia de algunos animales que tienden a disminuir de tamaño con el tiempo, parece que solo se volvieron más aterradores y poderosos a medida que la última iteración y miembro superviviente resulta ser el más grande y posiblemente el más mortífero. Y, por supuesto, me refiero al propio Maep. Y cuando tienes una familia tan desastrosa como esta, realmente te hace preguntarte, ¿cómo se extinguieron? Bueno, resulta que la madre naturaleza no pudo con la tarea. Porque, al igual que los dinosaurios no aviares en general, los megaraptoranos solo fueron exterminados después de que un meteorito gigante se estrellara contra la Tierra hace 66 millones de años, acabando con todos los dinosaurios no aviares y con los últimos megaraptores. Y a día de hoy, seguimos esperando que aparezca un nuevo animal con garras casi tan impresionantes como las suyas. Gracias por ver y hasta la próxima.